Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Buenas noches. Feliz sábado. Es mi costumbre, antes de abrir el santo libro de Dios, encomendarme en las manos del Todopoderoso. Aquellos que puedan, acostumbro orar a mi Padre Celestial de rodillas. Los que no puedan arrodillarse, doblen las rodillas del alma, inclinen su rostro en reverencia ante nuestro Padre Celestial. Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Con cuánto gozo y alegría este grupo de hijos tuyos nos hemos dado cita en este lugar para glorificar tu nombre. Venimos con corazones deseosos de aprender tu verdad para ponerla por obra en nuestra vida. Queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu verdad. Fortalece nuestra voluntad para ponerla por obra. Y haznos siervos dignos de ti. Que cada palabra que salga de tu boca haya cabida en nuestro corazón. Me encomiendo a ti, Señor. Tú sabes cuánto te necesito diariamente. Que todos mis pensamientos y palabras estén sujetos a ti y a tu palabra. Me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo. Y humildemente te pido que permita, Señor, que el mensajero se pierda para ver el mensaje. Que el hombre pueda menguar para que Cristo pueda crecer. Y que al ser exaltado Él y glorificado en esta hora, a todos nos pueda atraer hacia sí mismo. Te entregamos pues este culto en tu nombre y para tu gloria. A través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Algunos de ustedes son viejos conocidos. Otros a través del programa La Biblia, que por tantos años ininterrumpidamente ha estado trayendo el mensaje de la verdad, hoy tenemos el privilegio de conocernos personalmente. Me siento feliz de poder compartir aquí desde el área noroeste de Puerto Rico, aquí desde Atillo, esta hermosa comunidad, y saludo a cada uno de los que se han dado cita en esta hora, aquí en el Teatro Municipal de Atillo, y también a aquellos que a través de la pantalla nos ven y nos sintonizan alrededor del mundo entero. Sean todos cordialmente bienvenidos. El tema de este fin de semana es las profecías del tiempo del fin. Y les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13 y San Lucas capítulo 21. Son 3 capítulos paralelos que nos relatan en boca de Mateo, en boca del testigo Marcos y en boca del evangelista y doctor Lucas,
en sus propias palabras lo que ellos recuerdan de ese sermón último que diera el Señor Jesús, tan solo unos días antes de que fuera traicionado, entregado y finalmente crucificado. Este sermón es el sermón por excelencia profético y es base y ancla para toda profecía de la palabra de Dios, porque viene del mayor de los profetas, que es Cristo Jesús. Y vamos a ver qué es lo que Él nos habla en este sermón. No es mi propósito en este fin de semana estudiar este sermón a fondo, ya lo he hecho en presentaciones anteriores, versículo por versículo, aún en series que tienen más de 40 temas seguidos solamente basados en Mateo capítulo 24, en San Marcos 13 y en Lucas 21. Incluso hay una serie llamada El Sermón Profético de nuestro Señor Jesucristo. No es ese mi propósito en tan corto tiempo que hemos de estar juntos, pero sí leerlo a manera de introducción para ver cómo el Señor Jesús nos hace una recomendación muy importante, que es la que vamos a obedecer en este fin de semana al estudiar eventos del tiempo del fin. Mateo capítulo 24 comienza diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba. Por cierto, la última vez que puso un pie en el templo, de allí nunca más regresó. Fue la última vez. Cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron a él sus discípulos para mostrarle los grandiosos edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas
y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos del cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hemos leído los primeros 31 versículos del sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte de la enseñanza. Luego viene la parte de las parábolas, o sea, la ilustración del sermón. De ahí en adelante viene la parábola de la higuera, el ejemplo de Noé, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, y luego 3 parábolas más: la parábola de las 10 vírgenes, que ilustra la condición de la iglesia justo antes de la venida del Señor; la parábola de los talentos, que ilustra los siervos de Dios y lo que debemos estar haciendo en el tiempo del fin; y finalmente la parábola de las ovejas y los cabritos, que ilustra la condición del mundo y cómo quedará dividido en 2 grandes grupos en la venida del Señor. Los primeros 31 versículos que leímos esta noche contienen la enseñanza de Cristo sobre los eventos finales. Al compararlos con Marcos 13 y Lucas 21, encontramos algunos detalles que se enfatizan más en un evangelio que en el otro. Repito, no es mi propósito en esta noche hacer un estudio completo de este sermón. No tendríamos el tiempo de cubrirlo en un fin de semana. Sin embargo, aquí Jesús nos da un bosquejo de esos eventos. Primero él habla de principio de dolores, algunas señales que son solo el comienzo de los eventos finales, como son engaños en el mundo religioso, falsos cristos, falsos profetas, falsas señales, falsos milagros, todo tipo de engaño en el mundo religioso, falsos cristos. Y bueno, tristemente Puerto Rico está honrado con tener uno de esos falsos cristos, ¿verdad?
y cuánta gente que lo sigue. Me toca viajar por todas partes del mundo y desde Brasil, Argentina, Chile, por todo Centroamérica, México y Norteamérica hay seguidores del falso Cristo Miranda. Luego de estas profecías iniciales que Jesús le llama principio de dolores porque menciona guerras, rumores de guerras, o sea, señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, las naciones en inestabilidad, y eso tiene referencia específicamente al cercano oriente y a las guerras en relación a las naciones en torno a Israel, porque ese es el foco de la profecía. Como ustedes vieron, Jesús habla de los que estén en Judea, les está hablando a sus discípulos, y obviamente tiene una aplicación a nivel mundial para el pueblo de Dios, pero específicamente el foco de esta profecía es Judea. Y esas guerras y rumores de guerras en el cercano oriente están muy al día en estos mismos momentos. No han cesado las guerras y rumores de guerras en el cercano oriente, y ahora mismo no sabemos lo que va a pasar con un rumor de guerra que se escucha fuerte con respecto al inicio de una guerra ya no en Irak, sino en Irán. Todo esto, dijo Jesús, tenía que suceder, pero aún no es el fin. Habló de pestes, de terremotos, de desastres. En otros de los evangelios, al hablar de estas señales primeras, menciona el terror de la gente con respecto a las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Menciona el miedo de la gente a las olas gigantescas que vendrán, los tsunamis. Todos estos desastres, ciclones, huracanes, terremotos, hambre, pestilencia, enfermedades, epidemia, todo esto era parte de lo que Jesús llamó principio de dolores. Pero entonces Él dice que luego vendrá una tribulación. Y la segunda enseñanza positiva de este capítulo es que antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, viene una gran tribulación para el pueblo de Dios. La mayoría del mundo cristiano ha sido enseñado que esa tribulación no va a afectar al pueblo de Dios, porque la iglesia va a ser raptada y llevada al cielo antes de que venga esa gran tribulación y el reinado del anticristo. En este sentido, el sermón profético de Cristo no apoya esa enseñanza en absoluto. Si han de sacar la enseñanza del rapto, tendrán que encontrarla en otro lugar de las Escrituras y no en el sermón profético de Cristo. No aparece nada con respecto al rapto de la iglesia. Y quiero decirles de entrada que yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no creo en el rapto secreto, porque tal palabra no está en la Biblia, ni tampoco tal enseñanza la apoya ni los escritos de los apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni el mismo Señor Jesucristo. Su venida será en forma visible, audible, personal, como acabamos de leer, como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Incluso dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, uno de los últimos versículos que leímos, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me detengo un poquito en este punto sobre la tribulación y la enseñanza en el mundo cristiano opuesta a lo que acabamos de leer, porque este es un punto muy básico y sirve de base e introducción para lo que vamos a estudiar este fin de semana. Si tú tienes la idea de que la iglesia va a ser arrebatada y raptada antes de que venga la gran tribulación, este fin de semana no es para ti, ni te va a hacer sentido lo que vamos a estudiar.
porque vamos a estar estudiando específicamente sobre la gran tribulación y los eventos relacionados con esa gran tribulación. Entonces, si tú crees que ya no vamos a estar aquí, que el Señor se va a llevar a su iglesia antes de esa gran tribulación, pues no te va a hacer sentido todas las enseñanzas de Cristo con referencia a la gran tribulación. Si ustedes se fijan, el versículo 29 del capítulo 24 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Este es el recogimiento de los escogidos. Cuando el Señor manda a sus ángeles a juntar, a recoger, a arrebatar a su iglesia, y los recogerán de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero lo que Jesús dijo es: después de la tribulación de aquellos días, se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y los ángeles vendrán a recoger a sus escogidos de todas partes de la tierra. Así que es muy básico para el seminario de este fin de semana que entendamos que la tribulación de la cual habla el Señor Jesús es previa a su venida, previa a su aparición para recoger a su iglesia. Hay dos posiciones en el mundo cristiano. Bueno, en realidad hay tres, pero las dos principales, estas son palabras teológicas muy retumbantes, pero no se preocupen por las palabras teológicas. Las palabras indican una posición o una comprensión que la gente tiene con respecto a la segunda venida de Cristo. La primera se llama post-tribulacionista. La segunda se llama pretribulacionista. Pretribulacionista enseña que Cristo viene a recoger a su iglesia antes de la tribulación. Post-tribulacionista es la posición que estamos tomando en este seminario, y es que primero viene la tribulación y luego viene la venida del Señor Jesús a recoger a sus hijos. ¿Quedó claro ese punto? Y creo que con solo lo que hemos leído nos alcanza para entender esto. Por cierto, si hay alguno que tiene alguna duda a este respecto, no tengo el tiempo dentro de este seminario tan corto de explicar, pero tengo una serie sobre el rapto secreto. Y uno de los textos principales en los cuales se basan para esto está en el mismo capítulo 24 de San Mateo, un poquito más adelante. Dice en el versículo versículo 40 y 41. Dice: estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí se nos dice, y de este versículo que acabamos de leer se basa la doctrina del rapto, que cuando Cristo venga, uno será tomado y el otro será dejado. Y lo que interpretan los que creen en la doctrina del rapto de la iglesia es que el que va a ser tomado va a ser llevado con el Señor, y el otro va a ser dejado aquí en la tierra, y es el que va a pasar por la gran tribulación. Y la tribulación es el reinado del anticristo, el nuevo orden mundial, la bestia, como le llama el libro de Apocalipsis, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, como le llama el apóstol Pablo, o el anticristo, como le llama el apóstol Juan. Pero que ese reinado de terror del anticristo, con la persecución del pueblo de Dios, va a ser
después de que Cristo se haya raptado a su iglesia. Y el texto que usan es este que acabamos de leer. Uno será tomado y el otro será dejado. Y dejado, pues se interpreta como diciendo, va a quedar aquí para pasar por la tribulación. En la serie que tengo sobre la venida de Cristo y el rapto, muestro claramente por las Escrituras que esta es una interpretación falsa de este pasaje, totalmente fuera de contexto y errónea. Y solo para beneficio del que pueda tener esa duda en su corazón, y como estamos transmitiendo en vivo a miles de personas alrededor del mundo, para beneficio del que pueda tener esa duda, voy a tomar 2-3 minutos para leerles el contexto y darse cuenta que eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si ustedes leen desde el versículo 37, Jesús dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El contexto de este pasaje, donde él dijo uno será tomado y el otro será dejado, es la ilustración del diluvio. Ahora, antes de leer los versículos, le pregunto, ¿cuántos entienden de que uno será tomado y el otro será dejado? Se refiere a la división que sucederá cuando Cristo venga. ¿Cuántos entienden de que el tomado va a ser llevado con el Señor y el dejado pues va a ser dejado aquí en esta tierra? Puedo ver las manos. ¿Cuántos entienden así de esa manera? El tomado se lo va a llevar el Señor y el dejado va a quedar aquí en la tierra. A ver, levanten las manos. Ok, veo un buen número. Pueden bajar sus manos. ¿Cuántos entienden que el tomado es el que va a ser destruido y el dejado es el que va a ser llevado con el Señor? Bueno, está dividida la concurrencia. Ustedes ven más o menos mitad y mitad. Justamente este es el problema. A la manera como usted interpreta este pasaje, pues es la conclusión a la cual usted va a llegar. Si usted cree que el tomado va a ser llevado con el Señor y el dejado es el que va a quedar aquí en esta tierra, pues eso abre la puerta para que, bueno, si queda gente en esta tierra, va a suceder algo más después de la venida del Señor, el reinado del anticristo. Yo sé que no los que creen que el tomado se va con el Señor, no todos creen eso que acabo de decir último, pero de todos modos eso abre la puerta para que se pueda entender como que el que es dejado queda con vida aquí. El contexto hace que esa interpretación, que el tomado es el que es llevado con el Señor y el dejado es el que queda aquí en la tierra, el contexto de este pasaje hace que esa interpretación sea totalmente falsa. No nos permite el contexto interpretarlo así. Y ahora lo vamos a ver al leerlo. Texto sin contexto es un pretexto. Se los digo otra vez para que se lo aprendan. Texto sin contexto es un pretexto. En otras palabras, si usted toma un versículo y lo lee solito y no lee de lo que viene hablando antes y de lo que sigue hablando después, que es el contexto, se usa como pretexto para hacerle decir a la Biblia cualquier cosa. Si yo leo un versículo en esta noche, les puedo decir que la Biblia dice que no hay Dios, y es cierto, la Biblia dice no hay Dios. Y lo dice, está en el Salmo 14, que no hay Dios. Pero claro, sacado de contexto, ¿verdad? Porque si usted lee lo que viene hablando antes, viene diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que dice eso es el necio, ¿verdad? Pero si yo nomás leo el pedacito, pues puedo decir, la Biblia dice que no hay Dios, y es cierto. El necio es el que piensa así. De igual manera, este pasaje, al sacarlo de su contexto, se le hace decir a la palabra de Dios todo lo contrario a lo que realmente Jesús quiso decir. Vamos a leer ahora el contexto. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Díganme una cosa, ¿a dónde se los llevó el diluvio? A la muerte, a la destrucción. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Díganme, cuando vino el diluvio, ¿quiénes fueron dejados con vida? Noé y su familia, los que se salvaron. Y los otros fueron tomados. Sí, los que quedaron fue Noé y su familia. Y los otros fueron llevados. ¿A dónde fueron llevados? A la destrucción. Jesús está hablando de la destrucción que vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán juntas moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Tomada por sorpresa, como en la venida del Señor. Por eso el versículo que sigue dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Si la cabeza de la casa supiera que viene el ladrón, lo está esperando detrás de la puerta, ¿verdad? Lo que está hablando Jesús es de la forma repentina que vendrá el Señor y cómo les va a tomar por sorpresa. Y a los que no están preparados, pues vino el diluvio y se los llevó a todos. Y los que quedaron fueron los que se salvaron, Noé y su familia. Entonces, el texto en su contexto nos dice que el tomado es el tomado por sorpresa y el dejado es el que se salva. Todo al contrario de los que creen en el rapto, que el Señor se va a tomar a unos y los demás van a quedar con vida aquí en esta tierra. ¿Y cómo sabemos que lo hemos interpretado correctamente? Bueno, primero por el contexto. Segundo, por las palabras originales. La palabra tomado en griego, que se escribió el Nuevo Testamento, se dice paralambano. Y la palabra dejado se dice afiemi. La palabra afiemi es la misma palabra que se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento y se traduce perdonado. Afiemi es perdonado. Uno será tomado y el otro será perdonado o dejado con vida. No será destruido, sino será perdonado. Esa es la palabra afiemi. Y paralambano, una de sus acepciones es tomado por sorpresa. Uno será tomado por sorpresa y el otro será perdonado o dejado con vida. Las mismas palabras griegas nos dan a entender su contexto. Y una tercera prueba de que lo hemos interpretado bien es al compararlo con el sermón paralelo en Lucas capítulo 17. Lucas 17 dice el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuánta gente quedó con vida después del diluvio? Solamente Noé y su familia, 8 se salvaron. Todos los demás fueron destruidos. Ahí dice, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, versículo 28, como pasó o sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús está hablando de que cuando Él venga van a ser destruidos los habitantes de esta tierra. Está hablando de la destrucción del diluvio, está hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuántos quedaron vivos después de Sodoma y Gomorra? Totalmente
totalmente fueron destruidos, no quedó nadie, solamente Lot y sus 2 hijas que huyeron de Sodoma y se salvaron. En el caso del diluvio, ¿cuánta gente quedó viva después del desastre? Solamente Noé y su familia, todos los demás fueron destruidos. El contexto de este pasaje es la destrucción. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y entonces viene el versículo que estamos considerando. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y le respondieron y le dijeron: ¿dónde, Señor? Miren la pregunta, ¿dónde, Señor? Jesús acaba de decir, 2 estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y la pregunta es, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Dónde será tomado o dónde será dejado? No, la pregunta lógica no es dónde será dejado, porque ya Jesús dijo dónde estaban. Jesús dijo 2 estarán en el campo. Obviamente el que es dejado va a ser dejado donde estaba. La pregunta lógica es ¿dónde será tomado? ¿A dónde se lo van a llevar, Señor? Si 2 están en el campo o si 2 están en una cama y uno va a ser tomado, le preguntaron ¿dónde, Señor? La pregunta lógica no es dónde va a ser dejado, porque ya Jesús dijo están en el campo, están en la cama, están en el molino. La pregunta es ¿dónde va a ser tomado? Y miren la respuesta de Jesús. Y él respondió: donde estuviere el cuerpo, allí se amontonarán las águilas. Donde estuviere el cuerpo muerto, el cadáver, allí se amontonarán las águilas. O sea, donde cayere por la destrucción el impío, allí las aves de rapiña, los buitres, se lo comerán. No está hablando de salvación en este pasaje, está hablando de destrucción que sucederá en la venida del Señor. La idea que después de que Cristo venga va a quedar mucha gente en este mundo, que la iglesia va a ser raptada y los que estén preparados van a desaparecer y el Señor se los va a llevar al cielo y luego todo va a seguir como si nada aquí. Es totalmente ajena y contraria a lo que Cristo enseñó. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban y edificaban hasta el día en que Lot salió de Sodoma y cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo venga se acabó. No es que hay otra oportunidad, no es que la gente va a quedar aquí para pasar por un periodo de tribulación y del reinado del anticristo. Cuando Cristo aparezca, Él viene a destruir al anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se va a sentar y se va a hacer adorar como si fuera Dios, el anticristo, va a ser destruido con la venida del Señor. Este inicuo es por obra de Satanás y va a engañar al mundo entero haciéndoles creer que Él es el Cristo. Eso lo dicen los versículos anteriores. Por cierto, ya que estamos hablando de esto, este versículo, esta profecía de Pablo, viene a rematar completamente y a sellar la idea de que la gran apostasía y el reinado del anticristo es previo a la venida de Cristo y no después del rapto o del arrebatamiento. Vamos a leerlo.
Y con esto voy a terminar este punto, que para mí era muy importante, porque si entendemos que la tribulación es después del rapto, entonces todo lo que vamos a estudiar este fin de semana no hace sentido. Pero dejando bien establecido que los eventos finales incluyen una tribulación para el pueblo de Dios, entonces estamos preparados para estudiar esa tribulación y cómo prepararnos para sobrevivir la tribulación que viene. Ok, leamos ahora 2 de Tesalonicenses 2. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, en Valera Antigua, Reina Valera Antigua, dice, nuestro recogimiento con Él, cuando Él venga a recoger a su iglesia, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del anticristo, del que se va a hacer adorar, el que se va a sentar en el templo como si fuera el mismo Dios y hacerse adorar. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué dice? Nadie os engañe, porque no vendrá Cristo sin que antes venga el anticristo. Así que está bien claro que la gran tribulación del anticristo va a ser antes de la venida de Cristo y no después de su venida. Al contrario, lo que dice es que cuando Cristo aparezca va a destruir al hombre de pecado, al inicuo, con el resplandor de su venida. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia de Apocalipsis, la bestia va a ser destruida con la venida del Señor Jesús. Y la iglesia va a pasar por la tribulación. Con este punto ahora vamos al tercer punto y vamos de vuelta a Mateo 24. Aprendimos primero de las señales que serán principio de dolores, todas se están cumpliendo ya. Lo próximo que viene es la gran tribulación y es previa a la venida del Señor. Dentro de esta enseñanza de la tribulación, Jesús dice lo siguiente, Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, os entregarán, está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto en jerga adventista, en lenguaje adventista, se llama el zarandeo. Muchos tropezarán entonces y caerán y se entregarán unos a otros. Ese es el zarandeo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero en medio de esta porción sobre la tribulación, Jesús menciona algo muy importante que va a ser el estudio de este fin de semana. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda.
Jesús hace referencia aquí a una señal muy importante. Él dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Hay algo aquí en los escritos o en la profecía del profeta Daniel que el pueblo de Dios para estos días finales necesita entender. Me apresuro a decir algo, y este otro punto importante que necesitamos entender. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17 y 21 tuvieron un cumplimiento literal y parcial en la destrucción de Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana. O sea, estas profecías de Mateo 24 tuvieron un cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, pero van a tener un cumplimiento más amplio, más global y más completo en referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento, de doble significado. Y déjenme leérselos para que vean que no es opinión solo de este servidor. En el libro El conflicto de los siglos, dice así: en el primer capítulo, el destino del mundo predicho, el conflicto de los siglos, en la página 28. Hablando justamente de Mateo 24 y de Marcos 13, dice, los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole, mira estos edificios, mira qué piedras. Mateo 13:1. Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo revestido de gloria. Fíjense bien lo que dice. Cuando Jesús dijo, todos estos edificios del templo van a ser destruidos y no quedará piedra sobre piedra que no sea removida, los discípulos creyeron que Jesús estaba hablando de su segunda venida, que la destrucción de Jerusalén coincidiría con su segunda venida. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y al reunirse en derredor del maestro en el monte de los olivos, le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Mateo 24:3. Ahora vean lo que dice el Espíritu Santo mediante su sierva inspirada. Lo por venir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros. O sea, si el Señor les hubiera dicho, miren, la destrucción de Jerusalén va a suceder ahora en sus días, pero mi venida va a ser dentro de 2000 años. Dice, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo, el dolor, se hubieran desanimado completamente. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. Y ahora dice lo siguiente:
y este es lo importante de esta cita. La profecía del Señor de Mateo 24 y Marcos 13, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final, cuando Cristo vendría en gloria. Página 28 del Conflicto de los Siglos. Mateo 24, una profecía de doble significado, y lo confirma en la página 40 nuevamente. Y les leo solamente el pedacito con referencia a eso. Dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación que causó el primer cumplimiento no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. O sea, la destrucción de Jerusalén fue el primer cumplimiento de esta profecía. Pero el segundo cumplimiento, que es la destrucción que vendrá no solo sobre Jerusalén, sino sobre el mundo entero en la venida de Cristo, es el segundo cumplimiento más amplio, y el primero no es nada comparado a lo que viene. Y el primero fue terrible. La sangre de los judíos corría en ríos por las calles de Jerusalén. 1,5 millones de judíos fueron masacrados en la destrucción de Jerusalén. Muchos se refugiaron en el templo. El templo estaba todo recubierto por fuera con mármoles blancos. Tenía una escalinata de casi 100 escalones de mármol blanco. Y Josefo, historiador judío contemporáneo de la destrucción de Jerusalén, relata que cuando los romanos se metieron, los judíos se amontonaron en los edificios del templo pensando o que los romanos respetarían el lugar sagrado y no entrarían allí, o que Dios los iba a proteger porque estaban en el templo. Pero nada les valió. Se metieron los romanos y comenzaron a matar a filo de espada, de tal manera, dice Josefo, que las escalinatas de mármol blanco del templo parecían una cascada, ríos de sangre, una cascada de sangre que chorreaba. Y fue tanta la matanza que los soldados romanos pisaban arriba de los cadáveres para seguir matando, hasta que se hizo una pila de más de 2 metros de cadáver, y corrían por encima de los cadáveres matando más judíos. 1,5 millones de judíos murieron en la masacre. En el mismo lugar donde los judíos le dijeron a Pilato, cuando él dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, y ellos respondieron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese lugar, que se llamaba el pretorio, como está en bajada y está en una parte baja de la ciudad, la sangre se amontonó frente al pretorio, que era una plaza. El río de sangre que iba corriendo se amontonó y se hizo una laguna de sangre en el mismo lugar donde los judíos habían dicho: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y allí la sangre de ellos y de sus hijos se amontonó, en cumplimiento literal. Terrible lo que sucedió. Eso fue en la época de los romanos, bajo el general Tito, en el año 70. ¿Por qué les menciono esto? Porque al ir a ver ahora el libro del profeta Daniel, y Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Él nos manda a estudiar el libro de Daniel, y vamos a ver que el libro de Daniel menciona 3 veces la abominación desoladora. La primera tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén. La segunda tuvo que ver con un periodo
negro de la historia, que se llama la Edad Media, el reinado del papado. Y allí también hubo una abominación desoladora que fue establecida y duró 1260 años. Y también ese poder recibió una herida de muerte al final de los 1260 años de esa abominación desoladora. Esa es la segunda mención de la abominación desoladora en el libro de Daniel. Pero la tercera es la que nos atañe a nosotros y es la que vamos a estudiar durante todo el día mañana. Y vamos sin más a Daniel. Vamos directamente al libro de Daniel. En Mateo 24 nosotros leímos que Jesús decía estas palabras. Se las recuerdo porque al leer ahora Daniel vamos a ver que son las mismas palabras que Jesús estaba citando. En Mateo 24, 21 Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Gran tribulación, como nunca jamás ha habido. Pero cuando ustedes vean la señal del profeta Daniel, la abominación desoladora, ¿qué dijo? El que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a buscar algo dentro de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Interesante que Jesús en este capítulo profético les dice a los discípulos, tanto para la destrucción de Jerusalén, que orasen para que su huida no fuera en sábado. Los que dicen que con la muerte de Cristo el sábado terminó, caducó y se clavó en la cruz y fue abolido, ¿cómo entienden este versículo? Porque la destrucción de Jerusalén fue 40 años más tarde y Jesús les dice, oren para que la huida no sea en sábado. Y cuando entendemos que este pasaje tiene una aplicación para el tiempo del fin, para nuestros días, y Jesús nos dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, quiere decir que en la mente de Cristo el sábado nunca iba a ser cambiado. Y sus verdaderos discípulos iban a estar orando para no tener que huir en sábado en el día del Señor. Interesante todo esto, ¿verdad? Pero bueno, Jesús dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque, versículo 21, habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido jamás desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos ahora a Daniel. Daniel capítulo 12. Y vamos a ver cómo comienza diciendo este capítulo 12 del libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Noten la expresión, gran tribulación, cual nunca ha habido ni la habrá. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El capítulo 12 del libro de Daniel nos habla de ese gran tiempo de angustia, como nunca ha habido desde que hubo gente ni lo habrá. Las malas noticias son que viene una tribulación y que nos va a tocar pasar por ella. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son, y en aquel tiempo de angustia
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Las buenas noticias son que hay liberación para el pueblo de Dios y que el Señor se va a levantar. Miguel, el que es igual a Dios, Miguel, eso significa el nombre Miguel, el que es igual a Dios, se levantará en defensa de su pueblo, de todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro. Aleluya. Así que el tema de mañana tiene dos partes. Primero, estudiar lo que es la gran tribulación, y segundo, ver la gran liberación del pueblo de Dios. Porque de eso se trata, saber cómo pasar por la gran tribulación y finalmente ser libertados para ver el retorno de Cristo en gloria y majestad. Bueno, sigamos leyendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí habla de una resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Por favor, noten que esta resurrección no es la gran resurrección en la segunda venida de Cristo. Aquí está hablando del tiempo de angustia antes de su venida. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. A diferencia de esa gran resurrección que va a suceder cuando Cristo venga, donde todos serán despertados, esta dice muchos serán despertados. O sea, no es una resurrección general, sino es una resurrección parcial. Sí, muchos van a ser despertados, pero no es todavía la gran resurrección. Esta resurrección va a suceder durante el tiempo de angustia. Me apresuro a decirles, y me estoy adelantando al tema de mañana, que esta es una resurrección muy especial. Es una enseñanza maravillosa de la Escritura. Y cuando entendamos esto, vamos a ver algo muy maravilloso. Dice aquí que unos van a ser despertados para vida eterna, pero otros van a ser despertados para vergüenza y para confusión. Esta resurrección va a suceder durante el tiempo de angustia, simultáneamente con la liberación del pueblo de Dios, y los que murieron en la fe de ver a Cristo venir en gloria en sus días, porque creyeron que Jesús iba a venir en sus días, pero les tocó morir antes. O sea, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar para reunirse con sus amados y esperar juntos la venida del Señor. Miren si no será maravilloso eso. Pero ese no es ahorita lo que estoy viendo. Solamente les estoy adelantando lo que vamos a ver en el día de mañana. Sigamos leyendo. Y los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esto no es solamente algo espiritual, que los entendidos resplandecerán. Literalmente, los rostros de los que se han glorificado durante la gran tribulación van a brillar como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Literalmente, así dice aquí.
sus semblantes, de los que han sido librados, poco antes tan pálidos y tan llenos de ansiedad y tan mancillentos, brillan ahora de admiración y fe y amor. Brillan como el rostro de Moisés cuando descendió del monte. Los impíos no los pueden ver por el brillar del resplandor. Eso está en el Conflicto de los Siglos y está también en el libro Primeros Escritos. Esto que estamos leyendo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, tiene un cumplimiento literal. Mírenlo aquí. La liberación de los santos. Bueno, no les voy a leer todo el contexto, solamente un pedacito para que vean que eso tiene un cumplimiento literal. Mañana lo vamos a ampliar. Dice: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. ¿Qué hora, hermanos? Wow, la liberación del pueblo de Israel también fue a medianoche, noche de Pascua, noche de liberación. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella primera señal de su liberación. Son 7 señales que aparecen. Y esa es la primera. El sol sale a medianoche y la luna se detiene en el cielo por toda una noche, no se mueve. Esa fue la primera señal de la liberación. Por eso les digo que Daniel capítulo 12 es mucho más que la angustia, es la gran liberación del pueblo de Dios. Pero entonces me adelanto un poquito más adelante y dice: el Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto. Estaban sus semblantes iluminados. Esto es Primeros Escritos, página 285. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlo porque los ofuscaba el resplandor. Así que cuando leemos Daniel 12:3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad, tiene un cumplimiento literal en el tiempo de angustia. Sigo leyendo, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo iba a estar cerrado este libro? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y entendemos que la ciencia es también el conocimiento del libro de Daniel que habría de aumentarse. Y yo, Daniel, versículo 5, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Presten atención ahora. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuántos había al lado del río? A ver, lean ustedes en su Biblia el versículo.
versículo 5. Yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Cuántos había? ¿Cómo que dos? Dice otros dos. Por lo menos tiene que haber otro más, ¿verdad? Bueno, había uno parado a una ribera del río y el otro parado a la otra ribera del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Así que hay uno a cada lado del río y está otro parado arriba de las aguas del río. ¿Cuántos son? No. Pues el otro es Daniel, ¿verdad? Es que esta visión, el libro de Daniel contiene 4 visiones proféticas. La cuarta visión, de la cual nosotros estamos leyendo, la última parte, comienza en el capítulo 10. Si se fijan en el capítulo 10, dice así. Versículo 4. En el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, a la orilla del río. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. ¿A quién vio Daniel? ¿Quién era el varón vestido de lino? No era nada más ni nada menos que Jesucristo, Miguel, el Hijo de Dios. La descripción que da no da duda algunas. Vestido de lino, ceñidos los lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo brillante como el berilo, su rostro como el relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies brillantes como el bronce cuando se le saca lustre, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Se quedó sin fuerzas. No tuve vigor, dice Daniel. Oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, versículo 9, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras estaba esto hablando conmigo, me puse en pie. Daniel está junto al río. Lo que sigue de esta visión es la profecía más larga, no en periodo que abarca, sí, también en periodo que abarca, pero también en espacio que toma en el libro de Daniel. Incluye todo el capítulo 10, todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12. Y miren lo que le dice a Daniel en el versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Cuándo dice aquí? En los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Para cuándo era esta visión? ¿Ustedes creen que estamos viviendo en los postreros días? Pues entonces esto es para nosotros. Esta visión es para los postreros días. Mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido.
Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre me tocó mis labios. Abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido como dolores, no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba conmigo, cobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Lo que sigue, el capítulo 11, es una profecía en detalle del futuro del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Va desde los días de Daniel, porque ya para entonces Daniel estaba en el reino de Medo-Persia. Había caído ya Babilonia y había comenzado el reinado de Medo-Persia. Y entonces le comienza a decir en el capítulo, el último versículo del capítulo 10: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia. Y el cuarto será grande, con grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Fíjense que la profecía comienza con Medo-Persia y los reyes que quedan, y luego sigue con Grecia, y después sigue con Roma. Esta profecía está en lenguaje literal. Aquí no hay símbolos. Y este es otro principio muy importante a entender, porque al llegar al capítulo 12 nos vamos a dar cuenta que no hay símbolo. Es una profecía literal, directa. Por ejemplo, cuando habla en el capítulo 2 de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, usa un símbolo de una imagen: oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. En el capítulo 7, cuando habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que es la segunda profecía, nuevamente usa un león para Babilonia, un oso para Medo-Persia, un leopardo para Grecia, y una bestia espantosa con 10 cuernos para Roma, y el cuerno pequeño para el papado. En el capítulo 8 comienza hablando de un carnero de 2 cuernos, Medo-Persia, y luego de un macho cabrío de 1 cuerno, Grecia, y luego de ese cuerno representando a Roma y al papado. Todos son símbolos. Pero al llegar al capítulo 10, 11 y 12, que es la última profecía, son 4, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, que es parte de la misma profecía, y luego Daniel 10, 11 y 12, que es la última profecía de Daniel. En la cuarta línea profética es todo literal, no se usa ni un solo símbolo en toda la profecía. Le dice: 3 reyes habrá todavía en Medo-Persia, y luego se levantará un 4º rey, y ese se levantará contra el rey de Grecia. Está hablando en lenguaje literal, directo, y todo lo que sigue. Por cierto, hace algunos años atrás, cuando me invitaron para Mayagüez 4, no sé si está Ariosto aquí en esta noche, pero él se debe acordar, y algunos otros que estuvieron presentes, estudiamos el capítulo 11 de Daniel en su totalidad en Mayagüez 4. Y esa serie pues ha sido muy escuchada y muy pedida por años por los hermanos, porque se dio un estudio detallado, frase por frase, palabra por palabra, de Daniel capítulo 11, solo que no terminamos, no llegamos al 12,
nos quedamos en los últimos versículos de Daniel 11. Podríamos decir que este fin de semana es como el complemento de aquella serie, porque es la última parte de la profecía, es el tiempo de angustia, es lo que viene. Por eso, volviendo a Daniel, capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y cuál es aquel tiempo? Los últimos versículos del capítulo 11, que son impresionantes, dice, pero en el fin del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará, y entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Por cierto, el versículo 40 está hablando del resurgimiento del rey del norte, que es el papado, contra el ateísmo, comunismo, que es el rey del sur. Y la caída del comunismo profetizada ya se cumplió en nuestros días. Estos versículos finales de Daniel 11 tienen que ver con la caída del comunismo en 1989 y cómo el papado se fortaleció por esta caída. Y cómo ahora el papado tiene un auge tremendo después de que se sana su herida mortal, y cómo finalmente se va a levantar para perseguir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Ese es el contexto del tiempo de angustia. Y por cierto, el tiempo de angustia es causado por el reinado del anticristo, el papado. Volviendo ahora al capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, en este tiempo del fin. Y le dice, y ahora sí, retomamos el hilo de donde estábamos. Y yo sé que el tiempo ha transcurrido y tenemos que terminar, porque yo quiero que regresen mañana. Lo de esta noche era la introducción a lo que vamos a ver mañana. Miren el versículo 5 otra vez. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Había uno a cada lado del río, habría otro sobre el río, que era Cristo mismo, el varón vestido de lino. Y entonces estaba Daniel viendo la visión a la orilla del río, eran 4. Y oía al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra, las dos manos, hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Les pregunto a ustedes, ¿oyeron lo que leímos? ¿Cuántos oyeron? Es que, como está medio oscurito ahí, tengo miedo que alguno se duerma. ¿Todos oyeron? ¿Y cuántos entendieron? A ver, ¿cuántos entendieron lo que leímos? ¿Te puedes parar y explicarme qué es eso de que durará por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Cuánto es eso? 1260 días, 42 meses. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿O ya sucedió? ¿Entendiste?
Aquí estamos hablando del tiempo del fin. Estamos hablando de la gran tribulación. Y en referencia a eso, Jesús le dice a Daniel que la dispersión del pueblo santo será 1260 días o 42 meses. Eso tuvo una profecía similar que duró durante el periodo que dominó el papado, pero en la segunda dominación del papado, el tiempo que Dios le tiene determinado es el mismo periodo, solo que literal, no simbólico. En la Edad Media fueron 1260 días, 42 meses simbólicos, que eran 1260 años. Pero ahora en la gran tribulación, Dios le puso término del cual no pasará. Y su reinado va a durar 3 años y medio. La dispersión del pueblo santo. Por eso Jesús dice: cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, hay no solo que leer, sino también ¿qué? Entender. Pero Daniel no entendió y le dijo: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y le respondió Jesús: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. ¿Dónde está citado este versículo? Apocalipsis, ¿qué? 22:11. Aquí lo dice al pie de la página en mi Biblia. Apocalipsis 22:11. El que es limpio, siga siendo limpio. Y el que es impío, proceda impíamente. Aquí está hablando del cierre del tiempo de gracia. Qué interesante que en medio de este capítulo 12 se menciona el pasaje que nos indica el cierre del tiempo de gracia. Por cierto, desde que Jesús aparece vestido de lino, esa es una señal para nosotros. Porque la vestidura de lino la usa el sumo sacerdote el día de la expiación. Es el único momento en que el sumo sacerdote no usa sus vestidos reales, hermosos, de varios colores, que usa todo el año, sino que se viste totalmente de lino, y es en el día de expiación. Todo esto tiene referencia a eso. Por eso Jesús está vestido de lino. Y por eso dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esa limpieza, esa purificación y el ser emblanquecido es lo más importante que vamos a ver en este fin de semana. Porque si entendemos todas las profecías de la gran tribulación y el tiempo del fin, pero no somos emblanquecidos, ni lavados, ni limpiados, ni purificados en el santuario celestial, de nada nos sirve conocer todo lo demás. Cuando Él diga: el que es limpio, se quedó limpio, y el que es sucio, se quedó sucio para siempre. De nada nos va a servir el conocimiento que tuvimos si no lo pusimos por obra y permitimos que ese varón vestido de lino haga intercesión por nosotros y nos ayude a limpiar nuestra vida de todo pecado. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, mas los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los que van a entender la profecía de Daniel? Los entendidos, los que estén con la vista en Jesús vestido de lino en el santuario celestial. Los que sean parte del proceso de limpieza, purificación y emblanquecimiento. Los entendidos son los que van a entender lo que va a venir en el tiempo de la gran tribulación. Los demás seguirán impíamente y ninguno entenderá.
pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. Y por cierto, la palabra sacrificio ha sido añadida, no está en el idioma original. Así que cuando yo lea esto en este fin de semana, solamente voy a decir el continuo. En hebreo, tamid. Tamid. No existe la palabra sacrificio. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, y luego allí dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Nuevamente es una mala traducción. A ver, ¿alguno de ustedes tiene otra Biblia que diga diferente? Ustedes tienen varias versiones de la Biblia, léanlo. En otra versión, por ejemplo, Valera del 2000, ¿qué dice? ¿Están despiertos? Chequen en su Biblia el versículo 11. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Hay alguna Biblia que diga así? ¿Sí o no? A ver, pues ponte en pie y léemelo, por favor, a ver cómo dice en tu Biblia. Dice lo mismo, hasta. La palabrita hasta no está en el original. Otra que no diga hasta. ¿Tienes otra Biblia distinta por ahí? ¿O todos tienen la misma versión? A ver, alguien que tenga una Biblia distinta y se ponga en pie y me lo lea. Mírenlo ahí en la pantalla. ¿Qué versión es esa? LBLA. LBLA. La Biblia de las Américas. Esta es una versión distinta. Esta dice, desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Esta es la traducción más cercana al original, solo que allí también le ponen la palabra sacrificio, que no está en el idioma original. Hay varias versiones que lo vierten de esta manera. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, para poner en su lugar la abominación desoladora, habrá 1290 días. Me estoy deteniendo un poquito en esto y en la traducción, porque nuevamente, este es el tema que vamos a estudiar. Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Y si leemos, pero leemos mal, porque la traducción al español está mal, no vamos a entender. Ahí está mencionada la abominación desoladora, en referencia al tiempo de angustia. Y dice que van a pasar 1290, ahí me lo puedes poner por favor, gracias. Van a pasar 1290 días desde que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora. Y luego dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Acabamos de leer el capítulo 12. 3 periodos proféticos. Uno, 1260. Otro 1290, y ese tiene relación con la abominación desoladora, y el otro 1335 días, el más largo. 45 días más de 1290 son 1335. Este va a ser el tema de mañana. Por la mañana
y por la tarde el tiempo de angustia, la gran tribulación, los periodos proféticos. En su programa, ¿recibieron un programa a la entrada? No. Ok. Entonces en el programa que se anunció, es que le entendí mal quizás a Julián. Me dijo que había puesto la cita. ¿En dónde está? En la invitación. Ok, en la invitación. Lean por favor esa cita que está ahí. Con eso voy a terminar en esta noche. En la invitación que recibieron. Hay una cita de Review and Herald. ¿Ya la vieron? Ajá. Préstenme pues una invitación para yo leérselas, esa cita final. Y con eso voy a concluir en esta noche. Muchas gracias. Ay, cuidado. Gracias. Aquí está. Bienaventurado el que espere y llegare hasta 1335 días. Al período justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre, las profecías señalan. Y aquí sus advertencias y amenazas se aplican prominentemente. Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán. Esto lo escribió la mensajera del Señor en 1883. Si nosotros vemos estos periodos como cumplidos todos en el pasado, esta cita no hace sentido, porque dice que los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación, justamente antes de la aparición de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán. Pero si los 1260, 1290 y 1335, todos terminaron en 1843 y 1844, entonces ¿cómo van a arrojar un caudal de luz sobre los eventos que entonces ocurrirán justo antes de la venida del Señor si ya se cumplieron en el pasado? El libro Eventos de los Últimos Días, página 15, dice así: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo, ¿cuál? 12 de Daniel. ¿Cuál capítulo hay que estudiar? El 12. ¿Por qué? Porque es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Por eso estamos estudiando esto este fin de semana, porque Dios nos ha dicho, mediante su Espíritu Santo, que tenemos que estudiar el capítulo 12, porque contiene una advertencia que todos nosotros necesitaremos entender antes que venga la gran tribulación, antes que venga la gran consumación, antes del tiempo del fin. Y esas son las advertencias que Dios quiere que entendamos en estos días finales. ¿Les parece importante lo que vamos a estudiar este fin de semana? Pues entonces no pierdan los temas de mañana. En todo esto, el centro de esta profecía es Cristo Jesús, el varón vestido de lino, el varón que levantó sus manos en alto y dijo: el tiempo no será más. El varón vestido de lino, que es el que nos puede limpiar, purificar y emblanquecer. Él ha de ser exaltado en este seminario.
Y si tú todavía no tienes a Jesús como tu intercesor, como el varón vestido de lino que intercede por ti en tu vida, de nada te sirve escuchar este seminario, porque solamente vas a tener información que te va a servir de condenación, porque no vas a poder decir que no lo sabías. Por eso necesitas a Jesús como el varón vestido de lino que nos revela estas cosas para que podamos hacer esta preparación. Es una advertencia este capítulo para que podamos ser lavados, limpiados, purificados y emblanquecidos. Esto es para los entendidos, porque los entendidos comprenderán. La ministración de Cristo en el santuario celestial está a punto de terminar. El juicio de los vivos comienza con los adventistas del séptimo día y luego sigue para el resto del mundo. La puerta se cierra primero para los que tuvimos el conocimiento y luego se cerrará para el resto del mundo. Por eso urge que estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Hay alguien aquí que quiere decir: Pastor Gambetta, ore por mí, porque yo necesito de esa purificación que Jesús me ofrece. Mi vida todavía no está limpia, purificada. No puedo decir que he vencido todo defecto de carácter y todo pecado en mi vida. Necesito de esa sangre expiatoria. Necesito de ese varón vestido de lino que ponga su mano sobre mí y me diga: no temas, he venido para fortalecerte, he venido para darte fuerza para poder vencer en mi poder y en mi gracia. ¿Hay alguien que quiere pedirle eso al Señor? Señor, yo necesito limpieza y purificación. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú respondes a este llamado, no lo hagas porque los demás se ponen en pie. Ponte en pie si de corazón quieres entregar tu vida al Señor Jesús y pedirle a Él que Él sea tu abogado intercesor. Que el varón vestido de lino que intercede por ti en este gran día del juicio, porque estamos viviendo en ese gran día del juicio. Esta profecía tiene aplicación especialmente para nuestros días. Vamos a pedirle a ese Señor que Él haga su obra en nosotros y que este fin de semana sea para ayudarnos a entender cuán importante es esa purificación en nuestra vida. Postrémonos de rodillas para orar. Los que puedan, los que no puedan, inclinen sus rostros donde están. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Aquí estamos delante de ti, tal cual somos. Tú nos conoces. Tú sabes cuánto anhelamos recibir esa pureza que Cristo tiene. Porque Él es puro y todo aquel que tiene la esperanza de verle venir en gloria se purifica a sí mismo. Solamente en Cristo hay limpieza del pecado. Solamente en el varón vestido de lino, símbolo de pureza y limpieza, puede haber limpieza para nuestra vida. Por eso en el nombre de Jesús venimos delante de ti para pedirte que la obra que tú has iniciado en nosotros al darnos tu verdad y tu palabra, la completes en nosotros, dándonos tu poder y tu fuerza para vencer todo pecado en nuestra vida, para erradicar toda suciedad, para sacar toda impureza por el poder que viene del santuario. Que ese varón vestido de lino nos toque, ponga su mano sobre nosotros y nos diga: he venido para fortalecerte,
He venido para darte fuerza. No temas, levántate, que conmigo serás más que vencedor. Danos, Señor, ese poder y esa fuerza en esta hora. Tráenos nuevamente en el día de mañana para seguir estudiando esta impresionante profecía de tu palabra, y que al recibir el descanso reparador de esta noche y recobrar fuerzas, vengamos con una mente clara y un espíritu dispuesto para entender, tal cual como tú dijiste, los entendidos entenderán. El que lee, entienda. Queremos leer Daniel, el capítulo 12, y entenderlo en su totalidad. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.